¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados maestros, maestras, todas las personas que están interesados en el tema educativo y magisterial, pues nos da mucho gusto recibirlos de nueva cuenta en este espacio, Causa Magisterial, un espacio que, como ustedes saben, ha sido creado, construido por el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, con la idea de debatir temas de carácter magisterial, temas de carácter educativo. Y bueno, si ustedes han seguido las transmisiones, hemos hecho una pausa para reflexionar temas de carácter educativo, particularmente sobre el nuevo modelo educativo, el marco curricular, en vista de que, bueno, ya se acerca el próximo ciclo escolar y muchos maestros nos plantearon dudas de esta naturaleza, ¿no? Agotamos ya ese tema bastante interesante con académicos de primer nivel. Estuvo la doctora Laura Frade por ahí con nosotros. Y bueno, hoy vamos a analizar a partir de esta semana y la próxima, vamos a estar tocando un tema que comentando con los maestros es igual de relevante que el proyecto educativo nacional, pero desde el terreno laboral de los magisterios, ¿no? Sobre la base de que la transformación del país que se ha propuesto el presidente López Obrador, pues no será posible si no se logra una verdadera transformación del sindicato, de los sindicatos y particularmente el del magisterio. Y bueno, como ustedes también saben, nada más para contextualizar, pues hemos ido observando esta dinámica en los procesos seccionales extraña, muy señalada, deslegitimada, con bastantes irregularidades que han señalado, pues una gran mayoría de liderazgos magisteriales en los diferentes estados. Y bueno, el día de hoy vamos a charlar con tres de estos grandes liderazgos en sus tierras, en sus territorios, como es el profesor Abel Villarreal, que se encuentra en el estado de Nuevo León. Buenos días, estimado profesor Abel. Buen día, Eduardo. Buen día, compañeros. Y bueno, vamos a platicar también con un liderazgo también importante aquí en el sureste de la República, concretamente en el estado de Veracruz, el maestro Galdino Diego. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todo el auditorio. Y bueno, desde el otro lado de la República, nosotros nos encontramos en Chiapas y bueno, el profesor Francisco Duarte, un liderazgo también del estado de Sonora. Bienvenido, estimado profesor. Buenos días, Eduardo, y muy buenos días a todas las compañeras y compañeros de nuestro movimiento. Ahí estamos a la orden. Bueno, pues como venía comentando, estimados maestros, estamos quizá ante una oportunidad histórica. Las condiciones, digamos, en materia legal ya nos permiten tener, al menos en la teoría, o aspirar a una democracia sindical legal, transparente, imparcial, objetiva, bueno, todos estos principios que debería guardar todo proceso electoral. ¿Ante qué estamos, estimados maestros? Quien guste empezar, por favor. Adelante. ¿Gustas, maestro Galdino? Adelante. Pues estamos ante una situación crítica dentro del magisterio, porque lamentablemente desde que se da la reforma laboral, esta reforma laboral en su inmensa mayoría de los sindicatos y particularmente el nuestro, pues lo desconoce. Y el desconocimiento de esta reforma laboral le permite a quienes en la actualidad detentan los sindicatos hacer lo que les conviene a la clase dirigente, le permite hacer lo que siempre han hecho, que es no defender los derechos laborales y profesionales, y por lo tanto entonces deja en la indefensión a los trabajadores. Esta circunstancia va provocando un sinfín de pérdida de derechos laborales que se tenían a partir de los cambios que en las propias unidades de los trabajadores y el propio patrón va teniendo una serie de cambios y que estos sindicatos pues, se quedan sin tener la defensión de los trabajadores
provocando la pérdida de infinidad de derechos. Esta circunstancia o esta coyuntura la aprovechan para seguir manteniéndose en el poder, y en el CENTE no es la excepción. Lo hemos venido viviendo, que cuando se da la reforma, la mal llamada reforma educativa, muchos de los derechos que habíamos adquirido se pierden y se le va otorgando y dejando al patrón hacer y deshacer de los derechos laborales, y vamos nosotros teniendo un retroceso en las conquistas que habíamos tenido. Por eso creo que es importante este análisis, esta reflexión, que nos permita ir encontrando el punto o el cuadro que nos dé luz para poder buscar el tipo de sindicato que necesitamos para poder entrar en una verdadera defensa de los derechos frente al patrón de igual a igual. Yo iniciaría con esto diciendo entonces que necesitamos construir una esperanza en los trabajadores a partir de la unidad y una reflexión profunda de qué es lo que tenemos que hacer los trabajadores para reconquistar nuestro sindicato. Y bueno, sobre esa base que ya plantea el profesor Gardino, maestro Abel, ¿qué se tendría que estar haciendo de parte de las y los maestros en un escenario donde, bueno, por un lado, como dice el profesor Gardino, tenemos ya a un sindicato flaco, deslucido, deslavado, que básicamente pues está pugnando más por sus intereses que por la de la base, y en un escenario donde a través de una serie de triquiñuelas pues ha logrado mantenerse en los diferentes comités seccionales. Bueno, usted es una víctima de esta situación también ahí en el estado de Nuevo León. ¿Qué tendríamos que estar haciendo de cara al relevo nacional? Pues organizándonos justamente es la respuesta a ese panorama que Galdino nos acaba de perfilar, organizándonos desde la base, organizándonos alrededor de las demandas más sentidas de los compañeros para, por un lado, crear una organización nueva, un organismo nuevo que nos permita luchar en primer lugar por la democratización de nuestra organización, tanto a nivel seccional como lo estamos haciendo, y a nivel nacional como corresponde en la etapa próxima. Y, por supuesto, también hermanándonos con todas las organizaciones, tanto del magisterio como otras organizaciones, el resto de los trabajadores, en la lucha por sus derechos. Me parece que esa es la tarea que estamos haciendo en los estados, en las secciones, y que tenemos que profundizar en la próxima etapa que ya se avecina. Ahora, profesor Duarte, comenta el profesor Abel, bueno, esta de primer momento, esta capacidad de organización. Sí, no hay duda que en los territorios, pues cada uno de ustedes ha logrado mantener ciertos liderazgos, al igual que otros líderes también que homólogos suyos también que están buscando la democracia sindical. Pero algo que hemos observado es que justamente en los procesos electorales, particularmente seccionales, toda esta buena organización de la que es característica el magisterio, porque en su historia ese es un elemento clave de que es un gremio bastante unido, pues, ¿no? Pero no se refleja esto en los procesos seccionales. ¿Cómo combatir esta situación que se ha dado, donde no se puede acordar, no se pueden hacer candidaturas de unidad para rebatirles el triunfo a los oficiales? Bueno, lo que pasa, Eduardo y compañeros, que sabemos, de antemano sabemos de que el Comité Ejecutivo Nacional, al mando de Alfonso Cepeda, lo que hace es, y lo hemos constatado, ¿no? Por la experiencia de los cambios de directiva seccional en los estados y en las secciones donde ya se realizó, ellos precisamente se encargan de formar planillas, porque si bien es cierto que hay compañeras y compañeros de que sí tienen la ilusión
de que hay un cambio verdadero dentro de nuestra organización sindical. Lo decían los compañeros, tanto a nivel nacional como a nivel seccional en los estados. Ellos pues se encargan precisamente de que salgan algunas planillas, porque pues como dice el dicho, ¿no? Divide y vencerás. Entonces, nosotros tenemos precisamente que hacerles ver que platicar con nuestras compañeras y nuestros compañeros en las delegaciones, en los centros de trabajo, un trabajo de mucha conciencia, un trabajo de campo, para que las compañeras y los compañeros se den cuenta que necesitamos no dividirnos, necesitamos trabajar en común acuerdo, trabajar en unidad para que esto nos dé buenos resultados. Entonces, es lo que ellos han hecho en todos los estados, en las secciones, de que ellos auspician con gente que se presta a ellos mismos a formar otras planillas, ¿no? Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que hacer conciencia con las compañeras, con los compañeros, de que tenemos que unirnos para este siguiente paso, que necesitamos posicionar precisamente lo que es lo que viene, el cambio de un comité nacional que es tan importante. En aquel entonces lo decían, ¿no? Lo decían y es lo que luchaban, que primeramente el nacional, pero pues las cosas no se dieron como nosotros lo hubiéramos deseado, ¿no? Entonces, le estamos entrando y los compañeros en otras secciones en donde ya fue el cambio, ya pasaron por esa experiencia de que no hay piso parejo, hay rasuramiento de lo que es el padrón electoral, etcétera, lo que ya sabemos todos. Entonces, eso precisamente es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Luchar contra eso, precisamente contra la apatía de muchos compañeros, de que están en un confort muy suave, pero sí quieren cambio, pero pues definitivamente para que logremos ese cambio necesitamos salir a trabajar con las compañeras y los compañeros, a las delegaciones, a los centros de trabajo, a hacer un trabajo de campo, que ese trabajo es el que nos va a sacar adelante. Entonces, yo considero que precisamente tenemos que hacer esos movimientos y como nosotros lo comentamos, en un movimiento que nosotros traemos por acá, en la sección 28 en Sonora, porque no nos han sacado la convocatoria. Entonces, nosotros le decimos a las compañeras y los compañeros que hay que luchar por la recuperación de los derechos perdidos. Ahora me gustaría detenerme un poco en esto que comenta el profesor Francisco, estimado maestro Galdino. Ustedes como movimiento han desarrollado una diversidad de estrategias en diferentes ámbitos. A decir de la realidad actual, pues podríamos señalar que es el único movimiento que está, digamos, latente desde hace ya varios años, observando, señalando, manifestando, pugnando por todos estos irregularidades que se han venido dando, pero ya de cara a este momento del relevo nacional, ¿cómo tienen ustedes previsto o han reflexionado sobre cómo hacer este trabajo de filigrana, de ir uniendo a los maestros pues, de todo el país? El Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, desde su inicio, se planteó la unificación de los trabajadores de la educación para poder arrebatarle a la actual dirigencia o a los actuales dirigentes nacionales la conducción de nuestro sindicato. ¿Qué planteamos? Justamente retomar la práctica política democrática. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos democratizar a nuestro sindicato y para democratizarlo necesitamos la concurrencia de todas y todos los trabajadores de la educación. Este trabajo lo hemos venido haciendo, hemos venido buscando la relación con todos los movimientos regionales, los movimientos estatales, los movimientos de todos
los lugares del país, para que los trabajadores de la educación podamos construir un frente amplio que posibilite la unidad de todos los trabajadores y buscar cómo enfrentamos este proceso electoral. Por supuesto que sabemos que se tiene que cambiar el Comité Ejecutivo Nacional, y en esta convocatoria lo que hemos venido planteando también es un piso parejo. ¿Qué significa? Que necesitamos también cambiar las reglas del juego. Las reglas del juego que hasta actualmente tenemos prácticamente nos imposibilita una verdadera participación democrática. Necesitamos construir una institución sólida que sea el árbitro para este proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Porque necesitamos tener un colegio electoral donde estén representados las diferentes fuerzas que vamos a participar. Necesitamos también tener el recurso económico equitativo para que todas las planillas puedan caminar por todo el país y hacer un trabajo de proselitismo. Necesitamos que la autoridad laboral también esté pendiente de que se estén cumpliendo estas reglas. Necesitamos que todos los actores políticos, los actores que vamos a participar en este proceso, vayamos con la facilidad de tener un padrón cierto. Necesitamos tener los instrumentos de todo proceso electoral que le dé certeza, que le dé viabilidad, que le dé objetividad, que le dé la posibilidad de asegurar que cada voto que se emita cuente y cuente bien, y que se cuente bien. De tal manera que el movimiento nacional ha ido buscando y tejiendo en todo el territorio nacional un encuentro con los trabajadores, con todas las fuerzas, para poder posibilitar un verdadero cambio que requiere y le urge no tan solo a los trabajadores, sino también al sistema educativo. También al Estado le conviene tener un sindicato democrático, un sindicato horizontal, un sindicato participativo, activo. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los trabajadores de la educación desconoce actualmente sus derechos, no sabe quién los va a defender. Es más, puedo irme hasta más de fondo, no sabe ni qué significa un sindicato. Y eso es fuerte, eso es terrible, que los propios trabajadores no sepamos qué es un sindicato, para qué sirve un sindicato, qué es lo que tiene que hacer el sindicato. ¿Por qué? Porque en la actualidad está en nuestro sindicato o nuestros dirigentes sindicales están totalmente perdidos, totalmente desfasados, no están defendiendo absolutamente nada, ni le están presentando al patrón alternativas de solución a los múltiples problemas que estamos enfrentando hoy en día los trabajadores de la educación. El movimiento nacional está haciendo este trabajo, vemos ahora su presencia en todo el país, es del que hoy se habla en el país, y creo que tenemos una responsabilidad que necesitamos en este movimiento para ir invitando, como bien decía el compañero Duarte, hacer el trabajo con la base, hacer el trabajo con los trabajadores de la educación, donde quiera que se encuentren, y irles planteando la necesidad de hacer un cambio real en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahora, profesora Abel, digamos que hay ideas muy claras por parte del movimiento, o sea, se observa que ya hicieron un trabajo bastante agudo en desmenuzar y buscar alternativas de solución. Nos habla por ahí el profesor Duarte de, bueno, un trabajo de unidad, de ir construyendo a nivel territorial con las y los maestros. Por otro lado, la posibilidad de un reglamento, pero yo le quisiera preguntar, en el contexto actual y tomando en cuenta también la situación que se ha vivido en los procesos seccionales, y bueno, otros aspectos como el papel de las autoridades laborales, etcétera, ¿qué condiciones hay de operar esto en un escenario como este? Bueno, es un aspecto quizás fundamental en la siguiente etapa, porque la autoridad laboral pues prácticamente no ha intervenido, con el argumento de que es un problema interno, el relevo de las direcciones sindicales. La autoridad se ha mantenido prácticamente al margen. Y también, además, las limitaciones de la propia autoridad para poder estar en estos procesos que requieren mucha vigilancia, como ya lo hemos experimentado en cada una de las secciones. Ese es uno de los aspectos que tendremos que exigir y demandar, una intervención mucho más amplia para que se nos dé garantía de que el proceso va a ser
va a cumplir pues los principios democráticos que están en la reforma, en la nueva ley laboral de la reforma de mayo del 2019. Ahora, pero es fundamental también reconocer que prácticamente ya todas las secciones ya tuvimos cambios de directivas seccionales y que hubo un divisionismo producto de algunos factores que ya fueron mencionados por los compañeros, especialmente por el maestro Francisco. Pero también de esto hemos aprendido. Creo que las ilusiones con las que participaron algunas expresiones sindicales de que podíamos o podían ganar en las condiciones adversas en las que participamos, creo que esas ya se han disipado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, los hechos demuestran que necesitamos ir unidos y ese es el trabajo que estamos haciendo. En Nuevo León, por lo menos, nosotros nos mantenemos 6 de las 9 planillas participantes, nos mantenemos unidos. Y esto creo que va a ser importante para el próximo proceso, como debe ser importante en todo el país. ¿Y por qué nos mantenemos unidos los dirigentes de estas 6 planillas? Pues porque aprendimos la lección. Aprendimos la lección que tuvimos hace un año, en junio del 2022, y la queremos rectificar, aplicar en la próxima contienda. Entonces, no solo tenemos que exigir que la autoridad participe garantizando los principios que establece la ley, sino también nosotros tenemos que recuperar toda la experiencia, esa experiencia que nos costó la participación. Y hay que decirlo, nosotros participamos no porque teníamos la ilusión de ganar, sino porque teníamos que demostrar a los compañeros trabajadores que debemos de participar. Esa fue una discusión amplia que dimos al interior de la Coordinación Política Nacional, de que deberíamos participar porque esa es la condición del cambio democrático, la participación. Y nos sirvió como caja de resonancia para denunciar todas las trapacerías y todas las irregularidades que se cometieron y que esperemos nos permita también, ¿verdad?, con la exigencia a la autoridad, tanto nacional como estatal, evitar en la próxima contienda nacional. Ahora, me gustaría que giráramos la reflexión en torno a un actor relevante en esto, ¿no? Ya hablamos de las condiciones internas del sindicato, pero bueno, sabemos también que el sindicato, la dinámica sindical y estos cambios dependen en gran medida también de la política gubernamental, particularmente la del presidente, ¿no? O sea, él trae una lógica también donde los sindicatos juegan un papel fundamental. Ahí, profesor Francisco Duarte, ¿usted cómo está apreciando el papel pues de las autoridades laborales, del mismo presidente de la República? ¿Hay deseo realmente de hacer cambios sustantivos en el sindicato o básicamente se está navegando como de muertito? Bueno, mira, Eduardo y compañeros que nos están viendo, nos están escuchando. Lo que pasa es que lo hemos comentado con compañeras, compañeros que coincidimos precisamente y que andamos en la lucha por una democratización del CENTE a nivel nacional y a nivel seccional, de que precisamente al gobierno actual pues le conviene tener un sindicato sumiso, ¿no? Para manejar las siglas del CENTE nada más, porque desgraciadamente la dirigencia que tenemos, en este caso Alfonso Cepeda y sus incondicionales, pues están nomás ahí como decimos nosotros, ¿no? Pues ahí están como la puerta de Alcalá. Entonces eso le conviene al gobierno de no tener un sindicato de que precisamente pelee por los derechos de sus agremiados. Entonces nos damos cuenta de que el Comité Ejecutivo Nacional
en este caso Alfonso Cepeda, pues está a la orden del patrón, ¿no? Entonces, yo considero que los sindicatos precisamente se hicieron para la defensa de los derechos del trabajador, tanto laborales como prestacionales, y todo lo que implica, ¿no? Defender un derecho del trabajador, pero pues al gobierno así le conviene, más no a nosotros como trabajadores. Entonces, yo considero que esto debe cambiar. Yo recuerdo que el presidente López Obrador hace mucho que dijo que él iba a ser el primero en que se iba a sacar la sillita y se iba a poner a ver la democracia en el CENTE, ¿no? Entonces, cosa que no está ocurriendo. ¿Por qué? Precisamente porque así le conviene, y como ve que el CENTE con Cepeda al frente, pues no recibe más que puras órdenes. Entonces, por eso precisamente volvemos a lo mismo, de que hemos perdido muchos derechos, como lo comentaban ahorita los compañeros. Entonces, definitivamente al gobierno, si sigue así, para él es mejor, ¿no? Porque no tiene un sindicato que esté presionando para la defensa del trabajador. Perfecto. Ahora, profesor Galdino, sobre esta base, digo, ya hicimos un paneo de toda la situación, tanto política, sindical, como también en el ámbito político gubernamental, pero se acerca o estamos ante un momento sumamente relevante para el país. Hay ya en próximos meses, o bueno, ya está más bien encaminado todo un proceso preelectoral, donde, bueno, ya vemos figuras de la oposición, ya vemos personajes también afines al proyecto de la Cuarta Transformación ya encarrilados. Y bueno, algo que llama la atención, y quisiera que me compartieras tu opinión, estimado profesor, es que pareciera que este tema nadie lo trae. O sea, no hemos visto, salvo de algunos personajes, quizá el licenciado Adán Augusto, quizá un poquito quizá del licenciado Marcelo, que han estado, pero apenitas como tocando de refilón el tema del magisterio. Parece que nadie le quiere entrar al toro por los cuernos. ¿Qué te dice esto? Ni la oposición, claro. Yo creo que este es un tema pendiente que tiene, o una deuda que tiene la Cuarta T con el magisterio. Ellos saben perfectamente bien que la mal llamada reforma, y después la reforma que ellos mismos hacen, no acaba, no termina de profundizar una verdadera reforma educativa, y sobre todo no rescata ni asegura los derechos laborales y profesionales de los trabajadores. Y en ese entendido es una deuda que yo veo, y que por lo tanto entonces muy difícilmente están buscando esta relación con el magisterio, y sobre todo de manera, como siempre lo habían hecho, de manera corporativa. En ese entendido, hoy ya, como bien dices, se adelantó el proceso de relevo o de cambio en el Poder Federal, y en ese entendido las mal llamadas o llamadas corcholatas, pues obviamente están haciendo su trabajo, están caminando por los territorios, y muchos actores políticos magisteriales han tomado decisiones de manera individual, aun cuando el propio Cepeda se pronunció por una corcholata. Esto no le agradó al magisterio porque no puede actuar ya de manera corporativa. Nosotros vemos que eso es uno de los daños que tiene o que se le hace al magisterio, cuando un líder, sin consultar a la base, dice apoyar a tal o cual persona, y por lo tanto entonces de manera violenta está comprometiendo al magisterio, cuando no debe ser así. Supone que en los estatutos se habla de una participación plural, incluyente, en materia política y en materia ideológica. Por lo tanto, entonces, el planteamiento que hace Cepeda, pues deja en la indefensión a nuestro sindicato, porque pone todos los huevos en una sola canasta. Y eso violenta el estatuto, violenta los derechos laborales y las preferencias políticas de los trabajadores. Por eso vemos en muchos recorridos que hoy se observa de las corcholatas,
hay un sector que sí está participando con una corcholata y es el sector que se constituye a través de redes magisteriales por la transformación, pues que se pronuncia abiertamente por una corcholata, pero lo hace de manera consensuada, no lo hace porque un líder lo dice, sino porque en el debate, el análisis, en la reflexión, se concluye que sería una propuesta idónea para el país para continuar con la cuarta T, de tal suerte pues que es su participación, pero vemos otros sectores, otros segmentos que también están participando con otras corcholatas, pero lo vemos muy desdiezmados, sin organización, sin un planteamiento serio de qué es lo que estamos planteando para empujar a la cuarta T. En ese entendido, me parece entonces que el magisterio sí tiene que discutir, analizar, reflexionar sobre este tema y por supuesto que hoy ya se nos adelanta este proceso y esto también contamina el trabajo para la renovación del CENTE Nacional. Y bueno, a mí me gustaría rescatar un planteamiento que haces, estimado profesor Galdino, con el maestro Abel, que tiene que ver con esta deuda pendiente, ¿no? Si hacemos un poco de prospectiva, estimado maestro Abel, ya está por concluir la administración de un presidente que, bueno, generó unas grandes, muchas expectativas, unas cumplidas mejor que otras. Hay un grueso de la población que ve bien el trabajo que ha hecho, otra población, bueno, que también critica el trabajo que ha hecho, pero en particular en el sector magisterial, estimado profesor Abel, esta deuda pendiente, de quedar pendiente, ¿qué tanto afectaría la credibilidad y también la continuidad de su proyecto? Me parece que hay un desencanto en el magisterio porque no se cumplieron las expectativas con las que llegó y con las que se votó, por las que se votó al presidente López Obrador. Si bien es cierto que él toma inmediatamente la medida de eliminar el famoso examen de permanencia, que era un punto fundamental en el reclamo, en el rechazo a la reforma educativa peñanietista, también es cierto que todos los demás aspectos siguieron prácticamente igual. El USICAM es heredero de la Ley General del Servicio Profesional Docente y hay muchos reclamos en la aplicación de este organismo que lesiona, o los maestros sienten que lesiona sus derechos de cambio, de permanencia y de ascensos, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Y lo otro, que a lo largo del sexenio, pues el poder adquisitivo del salario no ha sido mantenido. Las prestaciones lamentablemente también fueron prácticamente desaparecidas porque el golpe peñanietista, la reforma laboral peñanietista, pues nos quitó la concurrencia estatal, o sea, la participación de los estados en el mantenimiento y en la mejora de las prestaciones laborales y de seguridad social del magisterio. Y todo eso, lamentablemente, no se ha recuperado. Entonces, hay un desencanto. Y es muy grave este desencanto por un aspecto que tocaba Galdino en una de sus intervenciones. Nosotros somos los protagonistas principales de las reformas educativas. Estamos en el tránsito de una reforma educativa. Justamente iniciamos hoy el taller intensivo de capacitación para implementar la reforma el próximo año escolar. Entonces, todo este desencanto, lamentablemente, se está manifestando en la participación de este proceso de capacitación. ¿Por qué? Porque, como bien han dicho los compañeros, no nos sentimos representados por los líderes, ni los nacionales ni los locales. No nos sentimos representados por el gobierno, porque lamentablemente nos ha quedado de deber. Entonces, hay un ambiente que no es propicio para nuestro desempeño profesional. Y esto es muy grave y esto es lamentable que los participantes los participantes en la contienda, de sucesión presidencial, no estén volteando a ver al magisterio, no estén volteando a ver la importancia que tiene
el factor educativo, el sector educativo en la seguridad social del país, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, pues en la preparación de las futuras generaciones, presentes y futuras generaciones, para todos los retos que tiene no solo nuestro país, sino todo el mundo ante los graves problemas que ya estamos afrontando. El cambio climático, la inteligencia artificial que está desatada, la inseguridad nacional, etcétera, etcétera. Entonces, hacemos un llamado muy serio a todos los participantes en esta contienda que volteen a ver al magisterio, que tomen en cuenta el magisterio y que no se vayan con la finta de esas declaraciones formales de Cepeda Salas, por ejemplo, que en el magisterio nadie está de acuerdo y nadie lo sigue. Ahora, profesor Duarte, sobre esto que estábamos comentando, bueno, hay una serie de deudas pendientes, ya lo describía bastante bien el maestro Abel, pues en salarios, en prestaciones, en todo el tema de la carrera magisterial. ¿Será la democracia sindical la posibilidad de congraciarse, concretamente del proyecto actual de la 4T, con el magisterio? Pues como lo decía ahorita el compañero Abel, lo que pasa es que no voltean a ver al magisterio, precisamente porque el gobierno o lo tiene encandilado, Cepeda, o le cree, o la está, como decíamos ahorita, la está jugando, porque creen que tener a Cepeda a la orden, ya tienen a todo el magisterio nacional a su favor. Entonces, por eso es que no voltean, a ver al magisterio, porque creen que ya lo tienen controlado. Entonces, definitivamente, a nosotros, pues, nos interesa precisamente la democratización y nos interesa que el gobierno ponga más atención, porque lo hemos analizado, lo hemos visto, de que simple y sencillamente yo me ubico en el Estado. Aquí, pues en las elecciones que hubo, pues hubo más votos en contra de la institucional que los votos contrarios a la gente de Cepeda. Entonces yo considero que deben de poner atención porque nosotros somos un factor definitivo, pues no definitivamente muy importante, pero no dejamos de tener nosotros una importancia como magisterio, pero como magisterio no sometido, como un magisterio nacional que estamos luchando por la democratización. Entonces, a la 4T necesita y debe de voltear para el movimiento o los movimientos que hay en contra de Alfonso Cepeda, porque el porcentaje de los votantes en todos los cambios que ha habido es mucho mayor que el que manejan ellos. Entonces, yo considero que debe de poner mucha atención la 4T para que, pues, para que nosotros sigamos creyendo, ¿sí? Creyendo en que las cosas van a salir bien, porque definitivamente no nos están poniendo atención, la están jugando con que Cepeda maneja a un 90%, por decir algo, 80-90% de la membresía, y eso es completamente falso, porque nosotros sabemos de que es muy bajo el porcentaje que está manejando. Entonces, si le siguen apostando a eso, la 4T, pues yo creo que tienen que rectificar el camino, ¿no? Ahora, profesor Galdino, vamos a entrar en una discusión un poco, a una línea muy delgada, ¿no? Por un lado se habla de que, bueno,
se está viendo en el Ejecutivo, en el caso del presidente, la posibilidad de oxigenar al sindicato mediante una democratización. Pero por otro lado, también vemos que hay una ley laboral que impide al presidente meterle mano a los sindicatos. O sea, ustedes, ¿cómo estarían en este juego? O sea, si es pedir la participación del presidente para un manotazo y que haya posibilidades de oxigenar al sindicato, o cómo lo tienen pensado en este escenario tan complicado, pues, en materia laboral. Yo creo que hay necesidad del Estado mexicano de reoxigenar a sus instituciones. Y en esta idea, la autonomía de las instituciones es, como bien dices, una línea muy delgada. Se tiene que imponer la necesidad de la democracia, de la justicia, de la equidad, de la igualdad. Y en ese entendido me parece a mí que todas las instituciones tienen que participar y tienen que concurrir para poder asegurar una plena libertad de los actores, una plena autonomía. Esa autonomía es necesaria para el Estado mexicano. Y en ese entendido, si tenemos un sindicato totalmente ausente de su función, totalmente escuadrada de lo que tiene que ser frente a la lucha y a la defensa de sus agremiados, frente al patrón, que también es el Estado, me parece que no contribuye, no ayuda, no facilita, no asegura que los trabajadores estemos felices, estemos contentos. Todos sabemos que en la política el principio fundamental de la política es asegurar la vida de las personas. Y asegurar la vida de las personas tiene que ver con que las personas tengan que comer, tengan dónde vivir, tengan cómo transitar, tengan asegurada la felicidad a partir de los bienes necesarios. Y eso lo tiene que garantizar la política y la política del Estado. Y aquí en el caso concreto de nosotros como trabajadores de la educación, por supuesto que es un tema sumamente importante para cualquier sociedad. La educación es clave, es pieza fundamental para el buen vivir, para el desarrollo cultural, para el mejoramiento ambiental, para todo el quehacer y la supervivencia humana. Es fundamental el tema educativo. Sin la educación, simple y sencillamente no tendríamos profesiones adecuadas, dignas, honorables. Ese es el tema clave. El Estado mexicano tiene que voltear a ver para reivindicar los derechos de los trabajadores, asegurarles una vida digna. Y aquí es donde tiene que ver entonces con que la parte institucional de quien tiene que asegurar la vida laboral, que son a través de la institución de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene que tener jueces, tiene que tener autoridades, tiene que tener elementos pendientes de que los sindicatos estén cumpliendo con esta parte, asegurar que hay una democracia plena, donde los trabajadores de manera libre puedan elegir a sus dirigentes, de manera libre puedan decidir quiénes lo representan y de manera libre tienen que construir su propuesta o sus planteamientos laborales. La inmensa mayoría de los trabajadores desconocen los derechos colectivos laborales. Yo le preguntémosle a cualquier compañero trabajador de la educación si conoce el derecho colectivo, si sabe que está enarbolado ahí o no. Y yo te aseguro que la inmensa mayoría lo desconoce, que no lo conoce, que no sabe. ¿Y por qué? Porque el sindicato no ha sido obligado a decirle a sus trabajadores, aquí está el documento que ampara y avala los derechos colectivos de los trabajadores. Y eso entonces, ¿a quién beneficia? ¿Beneficia al patrón? ¿Beneficia al gobierno? ¿O beneficia a la cúpula sindical? Pero a los trabajadores no. ¿A quién beneficia? De entrada yo digo que a los trabajadores no. Me parece entonces que el tema de la autonomía sindical se garantiza con la participación de todos los actores. No se trata de una intromisión mezquina o avasallante, pero sí se trata de intervenir para regular el comportamiento de todos, tanto de los trabajadores de la educación como los líderes que están al frente.
¿Por qué? Porque los líderes se deben a la base, no la base a los líderes. Y eso tiene que devolverse. El presidente dice, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Dice también, el pueblo pone y el pueblo quita. Y aquí yo me pregunto, ¿quién es el pueblo? La base. Y entonces la base tiene que poner y la base tiene que quitar. La base tiene que decidir qué dirigentes y no la cúpula sindical. Perfecto, pues bueno, ya para ir concluyendo la última ronda de preguntas, adelante, Un ¿quería hacer comentario algo? sobre el tema, Lalo. Adelante, adelante. Mira, nosotros no esperaríamos una intervención del gobierno ajena a la ley. Lo que sí esperábamos y seguimos esperando es que el gobierno federal, por ejemplo, le exija cuentas de los cuantiosos recursos que recibió Juan Díaz de la Torre y Alfonso Cepeda Salas del anterior gobierno, porque esto fue público, que recibieron 3,000 millones de pesos para promover la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Si el gobierno federal le exigiese la rendición de cuentas de esos 3,000 millones que recibieron, ¿a dónde crees que los mandaría a Juan Díaz de la Torre y Alfonso Cepeda? ¿Dónde crees que estarían? Estarían en la cárcel, porque ese dinero, para empezar, no tenía razón de ser, ¿verdad? Y además no fue aplicado. Eso por un lado. Y lo vemos también nosotros a partir de la vida de las secciones. Aquí en Nuevo León, si el gobierno estatal le exigiera rendición de cuentas a la directiva seccional sobre los recursos que recibe, por ejemplo, en el pago de en lo de seguridad social, en el servicio médico, estarían en la cárcel también. Ese es el tipo de intervención que esperamos del gobierno, que cumpla con la ley, que les exija rendición de cuentas de los recursos que el propio gobierno otorga por convenio, y en este caso los 3,000 millones por la promoción de la mal llamada reforma educativa. Con eso tendríamos, Lalo, para situar donde deben de estar los líderes nacionales y seccionales de todo el país. Perfecto, sí, coincido, o sea, es que cada quien cumpla su función y que no todos hagan un proceso de simulación, pues, de Claro. que no ven el elefante en la sala, ¿no? Claro. Ahora, estimado profesor Francisco, yo quisiera que entráramos ya en una etapa de prospectiva, ¿no? De que viéramos, digamos, como a un futuro inmediato, ¿qué pasaría si no se lleva a cabo esta democracia sindical en todos sus términos? Es decir, ¿qué pasaría si nuevamente se impone esta maquinaria sindical que, bueno, se ha consolidado ya en diferentes partes del país y ahora logra la continuidad en el proyecto del Sindicato Nacional? ¿Cómo afectaría a los maestros, a los derechos de los trabajadores en materia educativa? O sea, ¿qué estaría usted viendo de no llevarse a cabo la democracia sindical? Bueno, mira, como lo comentaban ahorita, no, eso que comentaron ahorita el compañero Galdino y Abel, pues tiene mucho, ¿no? Tiene mucho, pues saldrían muchos comentarios, ¿no? Entonces, si no se lograra lo que es precisamente la democracia, la democratización, pues simple y sencillamente vamos a ir de mal en peor. Ahorita el comentario a nivel nacional, ¿sí? Es de que nuestro sindicato es un sindicato, es un cascarón. O sea, no nos representa ni a los activos ni a los jubilados. Entonces, en consecuencia de eso, pues, ¿quién va a defender al trabajador? Como lo comentaban los compañeros, nadie, ¿quién sabe sobre lo de la reforma? Cuando se hizo lo de la reforma laboral, los compañeros, pues simple y sencillamente no saben ni les interesa, ¿sí? No les interesa porque lo hemos comentado también nosotros, de que desde el 2007 a la fecha, ahorita los compañeros que entraron del 2007 a la fecha,
no les interesa el sindicato, dicen que ellos entraron y que tienen la plaza porque se prepararon, porque hicieron el examen de oposición y no saben que cuando llegue el momento de que se quieran jubilar, si ahorita, a como está la situación, es un panorama muy negro para los compañeros y los compañeros que se quieren jubilar. ¿Se imaginan cuando se quieran jubilar ellos a como estamos? Si no hay un sindicato que lo defienda, si no se logra la democratización, entonces vamos a ir de mal en peor. Entonces es urgente que haya esa democracia, que haya esa democratización, porque si no, hasta el mismo gobierno, va a llegar el momento que va a tener problemas, porque también con la educación, porque si no hay un incremento sustancial del sueldo, si todas las prestaciones y todos los derechos de las compañeras, los compañeros, pues no se respetan, va a llegar el momento en que esto, como decimos luego, va a tronar, por más que sea que los compañeros sean apáticos a esto, va a llegar el momento en que si vamos de mal en peor, se van a levantar, o sea, va a haber desbandadas, como decimos luego. Yo veo la situación, por ejemplo, yo me voy a ubicar ya para terminar esto, yo me voy a ubicar en la sección 28. En la sección 28 de aquí de Sonora, ya tiene desde el 15 de marzo que se les venció estatutariamente la fecha. Entonces, ¿y por qué le han dado tanto tiempo? Porque están jugándole precisamente a organizarse bien. ¿Y con la anuencia de quién? Pues con la anuencia del mismo Comité Nacional. Sí, entonces, sabemos que en algunos estados hasta el gobierno, los gobernadores meten mano. Entonces, eso aquí en Sonora, pues esperemos y que no suceda, pero ¿qué ha pasado últimamente? De mayo a la fecha, el Comité Ejecutivo Seccional ha visitado 3 veces todo el estado. Primero, con el pretexto de los estímulos, darle reconocimiento a las compañeras y los compañeros que cumplieron 20, 30 y 40 años de servicio. Dieron la vuelta por todas, aquí en la sección 28 son 13 regiones las que hay, dieron la vuelta, terminaron de dar la vuelta, todo el comité, el secretario general con su gente, y luego siguieron pláticas con la estructura sindical, con los secretarios generales y representantes del centro de trabajo. Van terminando la semana pasada la vuelta por todas las regiones y siguieron con la estructura oficial, con los supervisores y con los jefes de sector, entregándoles a cada supervisor, a cada jefe de sector, una computadora. Entonces, ellos tienen todo el tiempo del mundo de hacer labor de proselitismo, porque es lo que andan haciendo, pues. Entonces, el gobierno se da cuenta de dónde sale el dinero de las computadoras, todo lo que dan. Apagó su micrófono, maestro. Profe Duarte, apagó su micrófono. Si puede encender el micrófono. Está apagado su micrófono. Ahí está, ya. Bueno, listo. Sí, continúa. Ya lo escuchamos, profe, adelante. Ahí está, ya lo escuchamos. Ahí lo escuchamos, ya lo escuchamos. Ya le escuchamos, profe. Bueno. Ok, volvió a apagar. Ahí ya lo escuchamos, profe. Ya pudo usted continuar. Bueno, sí, es que entró una llamada y... Sí, no se preocupe. Sí, pues entonces en esas circunstancias, pues definitivamente el gobierno tiene que poner un hasta aquí y esto es en todos los sindicatos, ¿no? Aquí en lo que se refiere al CENTE, el gobierno debe de poner atención y debe de decirle al mismo Cepeda, de decirle que por su bien y por el bien de la educación debe de sacar su convocatoria y lo que andamos buscando, ¿no? Con piso parejo, porque no podemos seguir en las mismas.
Perfecto. Aquí yo particularmente aquí en la sección 28 hay compañeros que tienen casi 30 años comisionados y todavía andan buscando ser secretarios generales, o si no, hacen ruido para que les den otra secretaría. Entonces no se vale, ¿no? Entonces aquí Perfecto. estamos y a nivel nacional es casi lo mismo, ¿no? Bueno, ya para ir concluyendo, pues dos últimas preguntas, estimado profesor Galdino. En cuanto a los tiempos, dice el profesor Duarte, bueno, ya se tiene que sacar la convocatoria por parte del Nacional. ¿Cómo están los tiempos para la gente que no conoce mucho sobre los procesos electorales internos? Sobre el tema, el próximo año concluye el periodo de la actual dirigencia nacional del CENTE. ¿Algún mes en particular? Estamos hablando de marzo del próximo año, que concluye este periodo, que es un periodo a modo, porque realmente también esta dirección nacional es ilegítima, porque lo hicieron a través de un cónclave y que ahí ellos mismos establecieron tiempos, plazos para poder continuar en la dirigencia nacional. Este periodo es totalmente ilegítimo. Sin embargo, se les permitió que están, y de acuerdo a ese tiempo que ellos mismos se prorrogaron, se les vence el próximo año. Hay indicios de que por supuesto que quien hoy está al frente quiere continuar en ese ejercicio, aun cuando ha habido ya cambios en las secciones desde hace más de un año que se están cambiando los comités seccionales, pero no vemos que estén preparando ya el tema para el cambio nacional, y eso es muestra de que estos pseudo líderes pues quieren seguir en la dirección política, pues porque eso es justamente lo que les conviene. Ellos quieren continuar, quieren seguir detentando el poder de manera ilegítima y entregando la causa del magisterio pues hacia el patrón, permitiéndole que haga lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, como quiere, y sin poner un hasta aquí, o por lo menos una propuesta alterna que se pueda debatir, discutir frente al patrón para reivindicar los derechos laborales y sobre todo volver a darle al maestro el lugar histórico que le corresponde en nuestro país. En ese entendido, me parece que estos tiempos pues ya deberían estar preparándose, pero sí tiene que entender la dirección nacional que no vamos a aceptar un reglamento como el que hoy se ha propuesto para cambiar los seccionales, porque vemos con mucha claridad, en el caso concreto de Veracruz, que se cambió el año pasado, ya tiene un año en funciones, y realmente este comité al que ellos impusieron, pues no ha hecho absolutamente nada, están metidos únicamente para ver qué cargo de elección popular les da, pero han abandonado en todo a los trabajadores, y creo que así está sucediendo en todo el país, en todos los lugares de nuestra patria. Los comités que han sido renovados y que han quedado, que son institucionales, son gente que no está a la par, ni siquiera conoce los nuevos derechos laborales, no presentan nada frente a UCICA, no presentan nada ante la Comisión Estatal o Nacional de Cambios, no presentan nada ante la inseguridad laboral de los compañeros, siguen teniendo interinatos de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, siguen teniendo problemas los compañeros que pretenden jubilarse, los compañeros que no les han basificado las horas en secundarias generales o técnicas, los maestros, las maestras de telesecundarias, de educación indígena, de todos los niveles. Seguimos teniendo los problemas graves en los derechos que tenemos de seguridad social, sigue pagándose a los compañeros jubilados en UMAS, seguimos teniendo los mismos problemas, aun cuando por ahí ya una corcholata dijo que de tener la posibilidad de ser el candidato y presidente de la República, se le pagaría a los jubilados a través del salario mínimo.
Pero bueno, es un viso ya de que ahí hay una voluntad, pero no hay una réplica o contrarréplica por parte del sindicato. De tal manera que los tiempos ya los tenemos encima y me parece que sí se tiene que hacer un trabajo muy profundo y lo que decíamos de un principio, necesitamos convocar a todas las maestras, a los maestros, a todos los trabajadores de la educación para ir construyendo una fuerza unitaria que permita quitar de esta dirección política nacional a estos espurios que en nada le favorece al sistema educativo, en nada le ayuda al aparato gubernamental y por supuesto mucho menos le ayuda a la clase trabajadora. Bien. Perfecto, bueno, y para concluir ya esta interesante charla, pues profesor Abel, una conclusión de todo lo que hemos estado comentando acá, por favor. A 80 años de la conformación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, debemos ser optimistas de que en el próximo cambio nacional, que por supuesto no está determinado, hay que luchar por este cambio, como ya bien lo advertía Galdino, de las posibilidades de que esta gente pretenda mantenerse en el poder. Nosotros hacemos una invitación a todos los trabajadores de la educación del país a organizarnos desde la base, a aprender las lecciones que hemos tenido en nuestra participación seccional, unificar todas las expresiones sindicales disidentes, conformar un frente estatal que nos permita seleccionar a los mejores compañeros y compañeras jóvenes, respetar la proporcionalidad que hay en el magisterio para conformar una planilla nacional que nos permita celebrar estos 80 años con la democratización de nuestra organización. Y por supuesto, tener en la mira de que la educación en el país y por lo tanto el mismo país no puede mejorar si mantiene a trabajadores de la educación sumisos, dependientes de la consigna y de las dádivas, tanto de los gobiernos federales y estatales o de los líderes seccionales y nacionales. Tenemos que levantar la voz y levantar las banderas de la defensa de nuestros derechos, por supuesto, y la defensa, la verdadera defensa de la educación pública en el país. Y eso lo representamos a través del Movimiento Nacional de Trabajadores y también de las expresiones sindicales que nos coordinamos con esta organización nacional. Perfecto, pues bueno, ha sido una charla bastante interesante. Ya, digamos, partimos de un diagnóstico, ya planteamos las líneas de acción. En causa magisterial, pues nos dimos a la tarea de tocar este tema desde dos momentos, ¿no? Este primer momento con ustedes, donde, bueno, creo que ya queda lo suficientemente claro la importancia del proceso del relevo nacional en el CENTE, todos los aspectos que habrían que hacerse y los que no habrían que hacerse, desde la óptica también del movimiento nacional que tienen a bien representar. Y bueno, pues agradecerles esta atención que han tenido para con este espacio de diálogo, de debate, de análisis. Y bueno, invitarlos, vamos a tener una segunda entrega de este mismo tema para ir entrando, digamos, ya a la parte más operativa, ¿no? De cómo podríamos planificar esta idea de la democracia sindical, pero venida desde la misma estructura, desde la misma base magisterial. De mi parte, pues, les agradezco, estimado profesor Galdino, estimado profesor Abel y estimado profesor Francisco, la atención. Y bueno, pues agradecerle que han estado en este espacio. Muchas gracias, que tengan buenos días. Gracias, Eduardo, gracias a los compañeros. Bueno, pues, Francisco, Galdino. Bueno, pues a todos ustedes que nos están viendo y que nos van a ver en la versión grabada, pues les agradecemos la atención. Ayúdennos a compartir con los compañeros estos temas que estamos analizando, porque es una manera también de provocar los cambios que requiere esta importante institución sindical. Sin más, nos vemos el próximo jueves. Muy buenas noches, hasta luego. Buenas.